Buen día chicos, buen día chicas. Bien, el tema que vamos a hablar en esta clase está referido a la oración bimembre simple, ¿ah? Y a las clases de sujeto y a las clases de predicado. ¿Mm? En la clase anterior nosotros estuvimos viendo la oración unimembre. Y habíamos dicho que era la oración que tenía una sola parte, un solo miembro. Es decir, que no se podía dividir ni en sujeto ni en predicado. En este caso, en la oración bimembre simple, pasa todo lo contrario. Es decir, si es bimembre, quiere decir que tiene dos partes, dos miembros. Y esas dos partes, esos dos miembros, precisamente son el sujeto y el predicado. Bien, con respecto al sujeto y predicado, puede haber distintas clases de sujeto, distintas clases de predicado. Lo que tenemos que saber con respecto al sujeto es que por lo general el núcleo del sujeto va a ser un sustantivo o en su defecto algún pronombre personal, como por ejemplo él, ella, yo, tú, ellos, nosotros, vosotros, etc. ¿Mm? Bien, ahora, ¿qué clases de sujeto hay? En primer caso tenemos que tener en cuenta el sujeto expreso. ¿Cuál es el sujeto expreso? Es aquel que cuando yo leo la oración está escrito o cuando yo hablo el sujeto se pronuncia. Por ejemplo, mis amigos vinieron esta tarde. En este caso el sujeto sería mis amigos. Yo lo he pronunciado. Entonces en este caso es expreso. Y el sujeto tácito es cuando no está escrito o no es pronunciado en la oración. Pero yo se lo puedo deducir de la conjugación del verbo. Por ejemplo, puedo decir, vinieron esta tarde. ¿Quiénes vinieron? Ellos. ¿Ah? Entonces, a partir del verbo, yo puedo decir el sujeto ellos, sujeto tácito. Bien. Después, el sujeto también puede ser simple o puede ser compuesto. Cuando el sujeto es simple, cuando tiene un solo núcleo. Por ejemplo, eh, los niños dormían en la cama. ¿Ah? Entonces ahí el sujeto sería los niños. ¿Y cuál sería el núcleo? Niños, ¿ah? Un solo núcleo. ¿Mm? O puede decir, para que sea compuesto, los niños y sus mascotas dormían en la cama. Entonces ahí yo tengo dos núcleos, niños y mascotas. Y el sujeto pasa a ser compuesto. ¿Mm? Eso con respecto al sujeto. Con respecto al predicado, también podemos tener varias clases de predicado. ¿Ah? En primer lugar, tenemos el predicado verbal. Cuando un predicado es verbal, precisamente cuando su núcleo es un verbo. ¿Ah? Puede decir, los alumnos tenían mucho sueño. ¿Ah? El predicado sería tenían mucho sueño. En este caso, el núcleo de ese predicado sería el verbo tenían. Y ahí tengo entonces un núcleo verbal. ¿Mm? También puede ser simple. En este caso, por ejemplo, es un predicado verbal simple porque tiene un solo núcleo. Pero puede ser predicado verbal compuesto. Por ejemplo, se me ocurre, la gente caminaba y corría por la plaza. El predicado sería caminaba y corría. ¿Cuáles son los núcleos? Precisamente, caminaba, corría. ¿Ah? Dos núcleos, predicado verbal compuesto. Pero también puede suceder que el predicado sea un predicado no verbal, es decir, que su núcleo no sea un verbo, sino alguna otra clase de palabra. En el caso que el núcleo del predicado sea un sustantivo o un adjetivo, vamos a tener un predicado no verbal nominal. ¿Cómo hago para distinguir el predicado en este caso si no hay verbo? En este caso, por lo general, el verbo puede ser reemplazado por una coma. Yo puedo decir Sarmiento, coma, el gran maestro. Entonces el sujeto sería Sarmiento y el gran maestro sería el predicado. ¿Cuál sería el núcleo de ese predicado? El sustantivo maestro. Entonces ahí tenemos en presencia de un predicado no verbal nominal. ¿Por qué nominal? Les recuerdo, porque su núcleo es precisamente un sustantivo. Pero también puede ser predicado no verbal nominal cuando el núcleo es un adjetivo. Se me ocurre ahora el tigre, coma, muy feroz. En este caso, el predicado sería muy feroz. ¿Cuál es el núcleo de ese predicado? El adjetivo feroz. También es un predicado no verbal nominal. Pero el predicado no verbal también puede ser adverbial. ¿Cuándo va a ser adverbial? Cuando su núcleo es precisamente un adverbio. Puedo decir, se me ocurre, la tortuga, coma,
muy lentamente. El predicado sería muy lentamente. ¿Cuál sería el núcleo de ese predicado? El adverbio lentamente. Por lo tanto, ahí estamos en presencia de un predicado no verbal adverbial. Pero también puede ser predicado no verbal adverbial cuando el predicado es una construcción preposicional. Puede ser, ¿qué ejemplo se me puede ocurrir? Podemos decir los libros, coma, sobre la mesa. El predicado sería sobre la mesa. ¿Ah? En este caso, una construcción preposicional que empieza con la preposición sobre, pero equivale a un adverbio. ¿A cuál adverbio equivale? Al adverbio lugar ahí o allí. Podría haber dicho los libros, coma, allí. Entonces, en el caso que tengamos una construcción preposicional como sobre la mesa, también estamos en presencia de un predicado no verbal adverbial. ¿Queda claro? Y como le dije hace un ratito, la coma, que yo siempre he ido mencionando, reemplaza al verbo. Por ejemplo, en el último ejemplo, podría estar reemplazando al verbo están. Los libros están sobre la mesa. Yo saco el verbo están, pongo la coma y ahí construyo el predicado no verbal. ¿Queda claro? Bien, lo que le voy a pedir con respecto a todo esto que expliqué va a ser una actividad similar a la que hicimos con respecto a la oración unimembre. Es decir, no me interesa tanto el análisis sintáctico de oraciones, sino que ustedes sean capaces de redactar oraciones. Entonces, al igual que en la actividad anterior, yo les voy a dar las indicaciones para que ustedes sean capaces de redactar 10 oraciones con distintas clases de sujeto y con distintas clases de predicado. Eso es todo, chicos. Espero sus producciones entonces y traten de seguirla pasando bien.